Bueno, muchas gracias por venir. Somos los que estamos y los que valemos. Bueno, para los que me conocen, soy Gerardo Meneghetti. Para los que no me conocen, soy Gerardo Meneghetti. Hace muchos años empecé a escribir, a los 16, pero en ese momento escribía poesía, nada que ver a lo que es el libro. Y no era mi interés hacerlo público en ese momento la poesía, sino que era una forma que yo tenía de procesar un montón de cosas que tenía adentro. Me sirvieron para entenderme un poco más, para madurar y superar cosas que me estaban pasando, que eran, para mí, como todos en distintos momentos de la vida, lo que nos pasa es el problema más grande del mundo. Cuando lo vemos en retrospectiva nos damos cuenta que en realidad no eran tan grandes, pero bueno, en ese momento eran situaciones difíciles. Por ahí la tristeza, la soledad, muchas cosas que van calando en el alma y si no las extirpamos nos van envenenando. Con el transcurso del tiempo mi escritura fue cambiando y pasamos de la poesía a otro tipo de escrito, pero siempre para mí, no era para mostrar. Y hace 20 años me senté en la mesa de una cocina con un cuaderno y una lapicera y esta historia vio la luz. Pero en ese momento no sentí de que en realidad me había una inspiración que me llevaba a escribir, sino como que la historia siempre existió y estaba esperando el momento para salir. Por cosas de la vida esos cuadernos los perdí, pero la historia siguió viva dentro mío, me seguía dando vuelta en la cabeza. No era que la había puesto en un cajón, sino que me latía entre medio de las sienes. Y por esas cosas de la vida, el año pasado volví a encontrar esos cuadernos y cuando los tuve en la mano fue como verme hace 20 años pasándome el legado diciendo ahora te toca a vos. Entonces decidí terminar esa historia, decidí no traicionarme a mi yo de hace 20 años y cuando terminé de escribir la historia dije, ¿y ahora por qué no la voy a publicar? Y acá estamos. Así que les agradezco y ahora a lo que vamos. Mi intención en esta presentación es que conozcan un poco de la historia. Si bien por ahí por la portada se llevan una primera impresión que es fuerte, que es oscura, pero también tiene mucho contenido humano. Que es como una historia que va por debajo de la superficie. Ustedes van a encontrar redención, van a encontrar perdón, van a encontrar duelo, van a encontrar superación. No es un libro de autoayuda, pero a veces un mensaje lo encontramos en el lugar menos esperado. Entonces, bueno, nuevamente gracias y ahora vamos a los bifes. Primeramente, les voy a leer la sinopsis para que entiendan de qué trata la historia. Después de milenios de silencio, el infierno ha comenzado a moverse. 7 demonios, manifestaciones vivas de los pecados ancestrales, caminan entre nosotros. Buscan las reliquias necesarias para desatar la caída definitiva, el regreso de Lucifer. Una profecía antigua prometía el regreso del Salvador. Caelus despierta en un mundo que ha olvidado la fe. Su cuerpo, forjado en dolor y ceniza, es la última barrera entre la humanidad y la extinción. El Hijo de Dios ahora porta espadas. Deberá recorrer templos y ciudades olvidadas en una carrera contra el reloj para evitar el apocalipsis, mientras lidia con las consecuencias de su nuevo designio. La victoria puede ser la llave y el final el verdadero comienzo. El último redentor caminará entre los hombres para contener el infierno con sus propias cicatrices. Eso es a lo que va la historia. Pero los pasajes que elegí para leerles
es a lo que se refiere, al contenido humano. El primer pasaje que les voy a leer es después de haber combatido contra el primer general y empezar a sentir las fracturas en su alma, el costo de seguir el camino de un cazador, no el de difundir la palabra, algo que no está en su naturaleza. Apoyé los codos en las rodillas, con la frente entre las manos. Fue agotador. Sé que recién comienzo, pero estoy cansado. Gabriel, no del cuerpo, del alma. Cada paso que doy me aleja más de lo que fui. Gabriela sintió lentamente, sin juicio. Lo que fuiste ya no sirve para enfrentar lo que viene. Y lo que eres ahora está en construcción. Es parte del camino. Alzó el cinturón y lo observó a contraluz. Este es solo el primero, pero cada uno de ellos va a cobrar un precio, y no siempre sabrás cuál, hasta que sea demasiado tarde. Me puse de pie, recogiendo el abrigo que había dejado en el respaldo del sillón. ¿Y ahora? Ahora hay que seguir. Pero te recomiendo que no lo hagas solo. ¿Tienes alguien en mente? Gabriel me miró con una mezcla de sabiduría antigua y picardía sutil que solía desarmarme. Sé que tu nuevo compañero no va a defraudarte, dijo tomando otro sorbo de té, haciendo una breve pausa para dejar el misterio flotando en el aire. Es Pedro. ¡Pedro!, repetí sin poder disimular el asombro. Mis ojos reflejaban lo que pasaba por mi mente. Fue el más cercano, un verdadero hermano, aunque no compartiéramos la sangre, y ahora me iba a acompañar en esta cruzada. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Por un lado, el temor inevitable de arrastrarlo a este infierno, pero por el otro, la certeza reconfortante de que, si necesitaba a alguien de confianza, no había otro mejor. ¿Qué puedes decirme de él en estos tiempos? Gabriel seguía sonriendo. Entendía que era justo lo que necesitaba. No solo un aliado, un ancla. Pedro se retiró con honores del ejército. Era de los mejores, pero después vino la desgracia. Hizo una pausa breve como si le costara decirlo. Su esposa y su hijo fueron asesinados por un ladrón. Oficialmente, nunca lo encontraron. Extraoficialmente, Pedro sí lo hizo. Y ese tipo nunca más apareció. Me quedé en silencio. No hacía falta que dijera nada. Bueno, este pasaje, como les decía, era necesario para el personaje principal una ayuda, porque no iba a poder seguir adelante solo. Como les decía, la diferencia de la misión, la que tenía de la que tiene ahora. En el libro van a entender de que Caerus, el personaje principal, es el Salvador, que ya vino a la tierra y viene otra vez. Pero nos viene a salvar de otra forma. Por eso, en la primera vez que vino, difundió la palabra y ahora nos tiene que salvar contra los demonios. Pedro, que es Pedro, todavía no lo recuerdo, pero lo va a hacer. El siguiente capítulo que les voy a leer se llama El Reencuentro. La noche había caído sobre Budapest, con ese aire denso y húmedo que parece suspender el tiempo. Tomé un taxi hasta la dirección que Gabriel me había indicado. El club se alzaba como un búnker de neón entre sombras y pecados cotidianos. A medida que nos acercábamos, algo en el aire cambió. No era el ruido,
ni la música. Era él. Lo vi antes de bajar del taxi, parado frente a la puerta del local. Era imposible no notarlo. Medía fácilmente más de 2 metros, con una espalda tan ancha que parecía diseñada para cargar el peso del mundo. Su musculatura era descomunal, como si lo hubieran forjado, no parido. Una montaña esculpida en carne y disciplina. Los brazos gruesos como troncos, el cuello una columna tensa, las manos 2 masas de carne curtida. Su rostro tenía algo de estatua vikinga, pétreo, imponente, pero con una calma que inquietaba, una quietud que no era falta de peligro, sino control absoluto de él. No reconocí su cuerpo, nunca lo había visto antes, pero su alma. Un grito mudo que vibró en lo más profundo de mi pecho. Era Pedro. El discípulo que me había seguido hace más de 2000 años. El hermano que elegí en medio del caos de la humanidad. Había muerto, como tantos otros, pero su esencia, su luz, esa vibración única que solo quien camina entre mundos puede percibir, estaba intacta, inconfundible. Me detuve unos segundos, me erizó la piel. Era como reencontrarse con una parte perdida de uno mismo. Observaba a los que entraban con la precisión de un cazador, evaluando cada movimiento, cada gesto. Cuando un grupo de jóvenes intentó colarse, bastó una mirada suya, seca, penetrante, para que retrocedieran sin chistar. No necesitaba hablar. Su mera presencia era una sentencia. Había cambiado de rostro, de cuerpo, de época, pero seguía sin duda. Me acerqué con paso firme, aunque el corazón parecía querer escapárseme del pecho, golpeando con furia contra las costillas. Cada metro que me acercaba hacía más real lo imposible. Cuando estuve a unos pasos de él, lo vi fruncir el ceño. Me miró como quien reconoce un rostro, una energía, pero no logra ubicar el recuerdo. Una extrañeza cargada de intuición. Buenas noches, dije, deteniéndome frente a él. Me envía Gabriel. Soy Caeros, un gusto. Le tendí la mano. Él la miró. Luego me miró a los ojos. Dudó. Durante un segundo pareció debatirse entre la cortesía y algo que no entendía del todo. Hasta que finalmente esa mano enorme, como un guante de hierro y carne, estrechó la mía. Y entonces sucedió, como con Mateo, como con Tadeo. Pedro se llevó la otra mano a los ojos de golpe, se tambaleó, como si las piernas ya no le respondieran. Apoyó el antebrazo en el umbral del club para no caer. Su cuerpo temblaba. Al siguiente instante bajó la mano del rostro. Y cuando abrió los ojos ya no había duda. La mirada que me encontró era la de Pedro. No del hombre, del alma. Un par de lágrimas cayeron sin permiso por su rostro curtido. Me abrazó con una fuerza descomunal, levantándome del suelo como si pesara lo mismo que una pluma. ¡Hermano!, exclamó con voz rota. ¡Hermano! Algo se desgarró en mi alma. La emoción fue enorme y una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, sin siquiera consultarme. Sí, soy yo, hermano, he vuelto. Un pequeño grupo que esperaba entrar al club nos observaba como si fueran testigos de algo que no entendían y no podían comprender. Pedro me bajó al suelo y, aún sosteniéndome con un brazo, les lanzó una mirada que helaba la sangre. ¿Y ustedes qué miran? El grupo dio un paso atrás, visiblemente incómodo, casi aterrorizado, y no pude evitar sonreír.
Bueno, no hay mucho para decir de este capítulo. Es el reencuentro de dos personas que se separaron después de 2000 años. De dos hermanos que, sin tener vínculos sanguíneos, eran realmente hermanos. Y bueno, Pedro carga con un sentimiento muy pesado, que es la muerte de su familia cuando él no estaba, que estaba en misión. Después tendría que tomar un poquito de agua porque se me seca todo. ¿Lo mate? No. Yo lo que quería en este capítulo precisamente hacer el contraste de alguien fuerte físicamente, pero frágil en su alma. Espero que lo hayan sentido bien. El siguiente capítulo es fuerte. Pasaron varias cosas después de que se encontraron, digamos que se te hablaron de los tiempos modernos. Y se preparan ya para empezar su nueva misión, su nuevo objetivo. Este capítulo se llama Lágrimas sobre la piedra. Salimos del departamento. El ascensor jaula subió con un chirrido que parecía arrastrar las cadenas del infierno. Al llegar a planta baja, la puerta de metal se abrió con el quejido como el quejido de un gigante cansado. Ya en la vereda, la noche nos recibió con un aliento frío y su promesa de tormenta. Las luces de la ciudad distantes y parpadeantes parecían estrellas ahogadas. A lo lejos, el sonido de un motor pesado se acercaba. La calle estaba desierta, apenas iluminada por faroles que titilaban agotados como nosotros. El frío se colaba por el abrigo, pero no dolía. Había algo eléctrico en el aire, algo que hacía que el cuerpo se mantuviera alerta, incluso en el silencio. Pedro apoyó uno de los bolsos contra la pared y se estiró como un oso saliendo de hibernación. A esa hora, incluso él parecía cansado, aunque no dejaba de escanear la calle como si esperara una emboscada en cada sombra. Lo miré con esa mezcla de extrañeza y familiaridad que todavía no terminaba de procesar. ¿Quieres pasar por tu casa antes de irnos? Si necesitas algo de ropa. Pedro se quedó en silencio un momento. Miró hacia la ciudad como si buscara algo entre los tejados húmedos. No tengo casa, respondió sin dramatismo, como si estuviera hablando del clima. Tengo un lugar donde duermo. Eso es distinto. Una pensión al sur del distrito 9. El alquiler lo pago en efectivo y nadie hace preguntas. Lo que necesito está aquí, dijo tocándose la sien, y aquí, llevándose la mano al pecho. Hizo una pausa, y por un momento esa montaña de músculo y mirada dura se volvió casi vulnerable. La verdad, Caelus, desde que perdí a mi familia, nunca más sentí que estuviera en casa. Hasta ahora. Me quedé callado. No había palabras que no sonaran vacías en ese instante. Así que simplemente le puse una mano en el hombro y él me miró con una media sonrisa. Pero si vamos a patear nidos de demonios, una muda de ropa no vendría mal. Y tal vez mi navaja de la vieja escuela. Es así que me ha acompañado en todos los cuerpos, dijo, y su sonrisa se volvió de acero. En ese momento un coche negro dobló la esquina y se detuvo frente a nosotros. El conductor no bajó, solo hizo un leve gesto con la cabeza. Pedro recogió su bolso del suelo, lo cargó al hombro con la facilidad de quien carga una bolsa de pan y me miró con esa chispa en los ojos
que reconocido otra vida. El auto se deslizó por las calles angostas del Distrito 9, entre edificios que parecían sobrevivientes de una guerra olvidada. El chofer no decía una palabra, y Pedro tampoco. Solo indicó con un gesto seco cuándo doblar, hasta que finalmente el vehículo se detuvo frente a un edificio ruinoso, con un letrero apenas colgado de una cadena oxidada. Pedro me miró desde la puerta, su rostro sereno pero tenso. «Espérame aquí, no tarde». Asentí en silencio. Lo vi desaparecer por una puerta estrecha y me quedé observando la fachada. Las ventanas del segundo piso estaban tapiadas. La pintura se descascaraba como la piel de un viejo árbol muerto. Una pensión donde nadie pregunta y donde uno no deja huellas. Pasaron unos minutos, no más de 30, y entonces la puerta volvió a abrirse. Pedro bajó los escalones con la misma calma con la que uno se despide de un campo de batalla. Llevaba un bolso negro al hombro, pesado, pero no por lo que llevaba, sino por lo que dejaba atrás. Abrió la puerta del coche y subió sin decir nada. Cerró detrás suyo con un golpe firme, miró hacia adelante y luego giró hacia mí. «Esto es todo», dijo, y su voz no tenía tristeza, solo resolución. «No hay nada que me ate a este lugar». Lo observé de reojo. Había en su mirada esa llama apagada y luego reavivada que solo tienen los que han perdido todo más de una vez y aún así eligen seguir. «Entonces vamos», le respondí con un nudo cálido en el pecho, «que el infierno no va a esperarnos». El conductor arrancó, y mientras el edificio desaparecía por el retrovisor, supe que Pedro no había dejado atrás solo una habitación, había enterrado su última vida. Y ahora, como en los viejos tiempos, volvíamos a caminar juntos hacia la oscuridad, pero esta vez con espadas en lugar de palabras. «Necesito que vayamos a un último lugar antes de partir. Quiero visitar el cementerio», dijo Pedro con voz grave. Solo pude afirmar con la cabeza en silencio. Sentí que las palabras sobraban. El auto se detuvo en la entrada y Pedro, sin decir palabra, abrió la puerta. Me miró con una mezcla de respeto y petición muda. Asentí. Lo seguí. Mientras avanzaba con los hombros levemente caídos y la mirada anclada al piso, como si cada paso dejara atrás una parte de sí mismo. Las sombras alargadas de las cruces se dibujaban sobre la tierra húmeda y el silencio del camposanto caía como una manta de plomo. Finalmente se detuvo frente a 2 lápidas sencillas, sin adornos excesivos, sin mármol pulido ni escultura de ángeles, solo nombres, solo fechas, solo amor. Se arrodilló lentamente. Con una mano temblorosa acarició la piedra. Con la otra se limpió una lágrima que no nacía del reencuentro, sino de la ausencia eterna. Lágrimas saladas, silentes, que venían del lugar donde ni el tiempo ni el acero podían tocar. Besó ambas lápidas con una devoción muda, tan humana que desgarraba. Se quedó así unos instantes, respirando hondo, hasta que se aclaró la garganta tratando de recomponerse. Su voz salió ronca. «Amor, hija, quiero presentarles a alguien, mi hermano, no de esta vida, sino de la primera». Avancé despacio,
como si el aire pesara distinto allí. Me detuve a su lado, incliné la cabeza con respeto y solemnidad. Es un placer conocerlas, dije, que sus almas descansen y encuentren consuelo en la luz. Se puso de pie, su mirada recorrió por última vez las sepulturas como quien graba un recuerdo en el alma. Luego, en voz baja, prometió: nos vemos pronto. Se giró, me miró con los ojos enrojecidos pero firmes, casi con una sonrisa triste, que intentaba contener el dolor. Dijo: ahora sí, estoy listo. Bueno, es fuerte. Como les decía, y como les quería mostrar, que en esta historia, a pesar de que tiene oscuridad y que es épica, que es de aventura, que es de fantasía, también tiene un peso muy grande la parte humana. Fíjense, en este pasaje yo quise reflejar el dolor de alguien que perdió todo, pero sin ser grandilocuentes y sin caer en lo fácil, sino solamente mostrar el dolor. No sé si lo logré, pero era la intención. Aparentemente sí. Bueno, vamos a ver, para extender un poquito porque es fuerte, quiero comentarles de que... ¿Quieren que abra la puerta? Sí. No hay problema. Total, creo que se escucha bien, ¿no? Sí, totalmente. Sí, ¿no? Se puede abrir los vidrios de la ventana, también te va a ayudar. Pasa que me da perfecto. Sí, no, los vidrios, no la persiana. ¿Entendés? Bien. No te va a dar la claridad. ¿Por qué se asusta? Bueno. ¿Te molesta cerrar la ventana? No me molesta, no. Porque quiero que escuchen bien solamente. Bien. Lo que les quiero comentar es que este libro puedo decir de que es único en el mundo, pero no por lo que contiene. Este libro está acompañado de una narrativa experimental que desarrollé y registré yo, que lo que hace es, el texto está potenciado por contenido que está adentro que se escanea con el celular. Pero a lo que voy es, un lector tradicional que no quiere agarrar el celular, se quiere ir al medio de una isla y disfrutar del libro, no se pierde de nada. Desde el prólogo hasta el epílogo y está. La historia no necesita nada más. Pero hay alguien que quiere disfrutar otro tipo de experiencia, escanea esos códigos y, por ejemplo, hay pasajes donde uno le escanea y te trae una playlist, una música que seleccioné yo que te va a ambientar lo que vas a ir leyendo. Y está elegido que tiene relación con el texto que estás leyendo, o sea, no es algo así al azar. Por ejemplo, el personaje principal se va acercando a un lugar donde hay un templo nórdico y la música es vikinga, es tipo ritual, entonces te va ambientando y tu mente se va concentrando en lo que vas leyendo. Pero vuelvo a decir, es un complemento, no es una sustitución. Por eso puedo decir, es único en ese aspecto. También... Felicitaciones porque combinaste digital con tradicional. Felicitaciones. Gracias. Muy moderno y muy innovador. Sí, totalmente. Mi idea, muy bueno. O sea, la idea de que llevó a esta narrativa experimental fueron varias cosas. Primero que, bueno, lo que hablábamos con ella es que vos podés tener un libro excelente, una historia espectacular, pero si en un océano de libros, si no se diferencia por algo o no se conoce, como que nunca hubiera existido. Sí, entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo la podemos diferenciar? Vamos a agregarle esto. Valor agregado. Exactamente.
vamos a agregarle esto que para que sea más inmersiva la experiencia. Entonces, seguí escribiendo y en un momento dije, uy, porque soñar no cuesta nada, por ahora no cuesta nada. A algunos te cuesta mucho. Bueno, pero no te cobran. Eso es. No te cobran, sí. Dije, uy, qué lindo sería que alguna vez hiciera una película, una serie, ya estamos volando, ¿no? Entonces me puse a pensar y dije, a ver, estoy agregando música, ¿por qué no agrego algo más? ¿Y por qué esperar que alguien la adapte? ¿Por qué no lo hago yo? Entonces, te voy dando imágenes o te voy dando videos para que vos veas cómo son los personajes. Son condimentos, no sustituyen la imaginación del lector. Entonces, cuando vos vas leyendo, la película se va formando en tu cabeza. Entonces, ya tenemos adaptación propia. Y por último, que otra cosa también que es muy valiosa, nosotros que somos de la vieja escuela, que amamos el libro, que decimos que el libro es lo más valioso que tenemos, que se está perdiendo los chicos jóvenes, no todos, porque hay lectores jóvenes, pero muchos piensan que un libro es obsoleto, que es aburrido, que no sirve para nada. Entonces, también es la idea del puente entre las generaciones nuevas y nosotros, las generaciones viejas, ¿sí? Tender un puente, ¿sí? Porque el libro de papel cambió de formato con el tiempo, audiolibro, libros digitales y un montón de otras experiencias, pero el libro de papel y tinta sigue siendo el mismo de hace más de 1000 años. Entonces, también lo pensé de esa forma, ¿puede funcionar o no? El tiempo me va a dar la razón o me va a refutar. Pero una evolución del libro podría ser esta conjunción de la parte digital con la parte tradicional. Sería como un sistema híbrido, una fusión. Esa es la idea y eso es lo que le quería comentar que van a encontrar en este tipo de lectura. Y ahora, bueno, como me gusta hacerlo sufrir. Yo tengo una duda. Sí, decime. ¿Se puede preguntar? Sí, pero pregunten. Alepus es el nombre de... Caelus. Caelus. Sí. ¿Qué personaje mitológico? Te lo puedo decir porque no es spoiler, porque aparece al principio del libro. Es Jesús. Es Jesús. Pero no es la religión católica. Sí, pero se cambió de nombre. Él eligió su nombre porque yo decía Gabriel, el ángel Gabriel, vos. Pedro, la piedra, exactamente. el apóstol. Pedro, Mateo, Tadeo. Sí, Mateo. Sí. Jesús, obviamente, pero nunca lo había escuchado por eso. Gracias y perdón. No, pero digamos, un nombre inventado, es un nombre inventado, Caelus. Perfecto. Es el nombre ahora me ubico, cuando arranca el libro, que él tiene que encarnar, tiene que volver a la tierra, o sea, por eso es al principio. Es el redentor. Es Salvador. El último redentor. Totalmente. Por eso dice, no vamos con palabras, ahora vamos con espadas. A ver, el libro tiene mucho contenido bíblico. Totalmente. Mucho, no es ataque, pero es, por ahí cuestionamientos que nosotros nos hacemos en nuestra vida, lógicos, que también están acá. Un cuestionamiento, ¿por qué pasan tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente buena que sufre en el mundo? Por eso, no son ataques, son cuestionamientos que todos tuvimos en algún momento de nuestra vida. Pregunta filosófica y conocimiento del yo interior. Exactamente. Hay mucho de filosofía y de teología. En un momento dijiste, lo dejé y lo retomé en tantos años. Eso es tu niño interior el que te llevó. Porque estaba algo ahí, según mi interpretación, sí. que no terminaba de cumplir su misión, me parece a mí. Es que en su momento... Por eso lo retomaste al libro. En su momento todo tiene un porqué. Los caminos de la vida son raros, son extraños y nosotros por ahí en nuestra mente humana por ahí no sabemos qué es lo que nos depara el destino, ni por qué nos pasan las cosas.
después viendo para atrás, decís, ah, sí, me sirvió para esto. Pero vos en el ahora, lo que te va a venir después, o lo que te está pasando, decís, ¿por qué me pasa? ¿Y por qué no? Pero, volviendo a lo que me preguntaba, si en su momento yo hubiera terminado de escribir el libro, me hubiera sido imposible publicar, por un montón de cosas. Y también no fue el mismo el que empecé a escribir el libro hace 20 años, que yo cargando un montón de cicatrices, vivencias, sufrimientos y alegrías. O sea, en 20 años quiero pensar que maduré. Exacto. Un poco, aunque sea. Sí, yo lo miraría desde la madurez. Y que cada cosa tiene su tiempo. Sí. Yo te puedo decir, perdón, Sí, que tal vez por eso fue la espera, ya que está hablando un poco de la Biblia, el tiempo de Dios no es uno. Exacto. Y tal vez por eso fue el espacio que tuviste ese que después lo retomaste. Sí, por eso. Ese libro iba a salir. La historia tenía que salir. La historia me picaba en la cabeza. La historia es como que yo en una entrevista lo dije y que fue lo que sentí, o sea, sin entrar en misticismo, ni magia, ni nada raro, ¿no? Cuando empecé a escribir la historia, yo sentí que no elegí la historia, sino que la historia me eligió a mí para que la escriba. Así como que la historia me estaba esperando que yo me siente a escribirla. Y me esperó 20 años a que la termine. Entonces es fuerte, es fuerte. Muchas veces nos preguntamos el por qué, pero en realidad es el para qué. Más importante que Pues sí. A veces, una vez leí en un libro que no era conocido y no tenía nada que ver, pero tenía una frase en la primera hoja que me quedó grabada en la cabeza. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que si hasta Dios está loco, es más sabio que nosotros. es nuestro creador. Ya ahí ya está. O sea, nosotros vemos el ahora, pero lo que tenemos allá adelante no lo sabemos. Y bueno, tenés que pasar por todo este campo de espinas para llegar al final. Y al final está la recompensa. Vos ves el campo de espinas. Sí, ¿por qué me pasa esto? Todo ensangrentado, todo lastimado. Y bueno, pero cuando llegaste al final, sí, bueno, acá está. Entonces por eso cuando perdí los libros, los cuadernos que había escrito y no los podía encontrar, y cuando me encontré dije, bueno, listo, ya está. O sea, fue como una señal. Sí. Ahora te toca. ¿Qué porcentaje del libro de la historia tenía unos cuadernos? Y tenía de un libro la mitad de un libro. A ver, este es el primero de una trilogía. La trilogía ya la escribí. O sea, los 3 libros están escritos. Por eso fue cuando empecé a escribir, fue imposible parar. Mi familia es re testigo. Qué bueno, es una buena canalización. Lo supremo y lo terrenal. Sí, es algo que es más grande que uno. Es difícil de explicarlo. Sí, Lo único se que entiende. y se siente. Sí, se entiende. Así que, bueno, ¿quién quiere hacer preguntas? No hay problema. Antes de pasar al sufrimiento final. Yo quiero un aplauso. Gracias por compartir estas vivencias, porque es verdad, nos suceden a todos de acuerdo a la evolución que tenemos, porque todas las almas tenemos un camino. No nos olvidemos que somos cuerpo y alma. Y sí, todos En recorremos algún caminos distintos. momento vamos, no todos vamos a la vez en esa evolución. Pero bueno, nos sirve a todo Todos tenemos un propósito, no lo sabemos. Exactamente. Y no sabemos tampoco las almas que tocamos. Bueno, estás tocando muchísimas almas, por eso te digo con esto, el para qué, ese es el para qué, me parece una de las razones. El mensaje principal que yo veo, porque a veces es difícil, a veces cuando vos escribís una historia, vos no sabés qué es lo que está dejando, salvo que sea algo preciso, algo que sea
médico, un libro de autoayuda o armar un mueble. Pero cuando son libros así es difícil por ahí detectar el mensaje que transmite un libro. Porque por ahí vos pensás transmitir algo, pero lo que le llega al receptor es otra cosa. Disculpame, Sí. me da pie para lo que venía tratando de hablar. Sí. ¿No tenés miedo con esta interacción entre el libro tradicional y las nuevas, o sea, con los códigos, todo eso, de condicionar la entrada al libro, como está diciendo? No, porque por eso lo aclaro. Porque, Yo o sea, respeto. yo tengo claro que, disculpa, Sí. o sea, como vos decís, cada cual tiene su interpretación y no tenés un miedito de que, qué sé yo, de que alguien se desilusione o qué sé yo, como pasa con la mayoría de las películas, que nunca, a veces no tiene nada que ver con el libro. A eso es lo que quiero llegar, ¿entendés? No sé si me entendés. No. ¿No? Claro, qué sé yo leo un libro, pero Sí. si voy al código ese, capaz que se me va la... No cumplir con las No cumplir con la expectativa mía. Lo que pasa es que es como todo, como vos decís, es como la película, vos tenés una expectativa y la película no cumplió, y hay otros que sí. Ah, O sea, es imposible hacer algo para todo para el todo el mundo. mundo, claro. Es mi idea, digamos, pero también es lo que vos me decís, si un condicionante, no. Por eso yo aclaro, de que es optativo, de que complementa, no reemplaza. También está escrito en el libro eso, de que los QR no reemplazan al texto, sino que lo complementan, que no es un condicionante. Por eso, o sea, distinto es cuando vos decís, bueno, tenés que callar esto para entender el final. No, ahí sí vos estás condicionando y el lector, el que no quiere tener el celular, te dice, no lo quiero y lo descarta. Por eso yo respeto tanto a los lectores tradicionales como nosotros, a los que quieren vivir otro tipo de experiencia. Y sí, te puede pasar donde la música no te llega como te dicen, bueno, no, me pareció una canción, una música sosa o no tenía relación. Y hay gente que te va a decir, no, sí, vos sé que la verdad que me llegó. Como el mensaje, capaz que la parte esa, la rima sobre la piedra, alguien lo toca muy profundo y otro lo va a leer como una escena de un cómic, por decirlo de una forma. Somos... Es cuestión del lector. Exactamente, o sea, somos un océano, somos infinitas gotas en un océano de lectura. Y cada uno carga con sus vivencias. Es más, vos lees un libro hoy y lees un libro el mismo libro dentro de 10 años y no va a tener la misma lectura. O un pasaje que no le diste importancia y el día de mañana lo leíste y dices, mira, no me di cuenta. Como cuando lees El Principito de chico y ahora tiene una banda de cosas. Es que es así, pero porque es lo mismo que yo dije, no era el mismo hace 20 años que ahora. Hace 20 años empecé de una forma y después de 20 años cargo con las cicatrices y la madurez de una vida. Y va a seguir pasando el tiempo y si bien mi estilo calculo yo que se va a seguir manteniendo, pero lo que vos querés transmitir o cómo vos sentís el libro va a ir cambiando. Vas a hacer el cuarto. El cuarto. Ya lo estoy escribiendo. Lo estoy escribiendo el cuarto. Pero sí, digamos, el libro también, o sea, vos podés no tener ser un libro común, como agarrar cualquiera de acá de la biblioteca, y te puede llegar o no. Por ende, el libro, la música te puede llegar o no, o lo que encuentres, porque no es solamente música, hay otras cosas. Por eso no es un condicionante. Es un condicionante como cualquier libro, entonces es un extra. Digamos, un extra, pero que ensalza la historia. Digo, cuando dije narrativa experimental, lo dije porque todavía no tengo datos suficientes de muestreo como para decir si funciona o no. Por ahora... ¿Tienes conocimiento de alguien que ya ha hecho esta...? No, es único. Por el momento es la primera... Por eso está registrado. O sea, el que lo quiera replicar... ¿Lo patentaste eso? Sí. Mira qué bien. Está registrado. Pregunto por desconocimiento. O sea, el transmedia en los libros existe. Sí.
música, dibujitos, videitos, existe, digamos, el transmedia no es invento mío. Sí es invento mío este tipo de narrativa que complementa. ¿Está? Eso sí, por eso digamos, eso sí está registrado. Y es experimental, como vuelvo a repetir, todavía no tengo datos suficientes que me comprueben la hipótesis de que funciona como yo pienso que funciona. Hasta ahora los datos son favorables. ¿Sí? Los que han recibido el libro y lo han leído con el escaneo y sin el escaneo, cambia la experiencia, para bien. Digamos, por sí solo funciona, con lo que es como decir, me como un choripán solo o le pongo chimichurri. El choripán solo es rico, con chimichurri algunos le gustan y un poquito más. ¿Puedo consultar otra ¿Sí? cosa? ¿Vos escaneás? ¿Sí? Y eso te lleva directamente a los links de música, de imágenes. Te carga solo. Se carga solo en el celular, porque También vamos a hacer la prueba en vivo. Gerardo, antes que paso del tiempo, el que vos decís que lo patentaste, te pregunto porque desconozco. O sea, si aparece un libro donde se va a patentar y tiene esa fórmula que viene, no podría saber. No, me tiene que ver. Tiene que ver ahora, tiene que ver el tema, claro. Exacto, es como decir, le voy a hacer una canción. Sí. Si alguien quiere usar tu canción, te tiene que pagar. Autorización y derecho. Claro, ¿por qué? ¿Por qué lo registré? No por el sentido de que me paguen, sino proteger mi propiedad intelectual. Porque el que primero lo registra es el dueño. Entonces, si otro lo registraba, Sería el primer libro que tiene este tipo de narrativa. Ese tipo de narrativa. Exactamente. Por ejemplo, vamos a hacer eso. en el mundo. En el mundo. Por eso le digo que es único en el mundo. Vamos a un dato anecdótico. Cerrala si querés, por favor. Un dato, Gracias. porque nunca falta un... Sí, no. Bueno, un dato anecdótico. Cuando estábamos en la etapa de edición del libro, había pedido hacerlo con solapa, entonces yo digo, bueno, en una solapa hago mi bibliografía, en otra solapa datos del libro, qué sé yo. Me dicen en la editorial, no, tiene una sola solapa, la de portada. Ah, qué problema, digo yo. ¿Y cómo hago para poner todo en una sola solapa? Era imposible. Entonces digo, bueno, pero a ver, pará, si yo ya tengo un sistema donde se extiende a través del libro, más allá del libro, entonces ¿qué hago? Lo uso en la portada, en la solapa. Ustedes se fijan, hay dos QR. Sí, dos QR. Uno que dice mi historia y otro que dice tienes el valor para sumergirte en el abismo. Bueno, es porque el tono del libro. Uno es mi biografía y el otro es lo que se usan ahora, son como el trailer de películas, pero de los libros. ¿Sí? Entonces, uno escaneando. Vamos a escanear el book trailer. Mensaje. Se me estremece la. Me encanta. Eso es lo que quería que muestren. Esto es lo que van a encontrar en el libro. Y lo que Ahí cuesta. está acá el Hijo de Dios. Lo hubiese bañado en luz. Pero bueno, está bien. No, porque yo no vine con palabras. Claro, exacto. Pero hay muchos proyectos de muchos colores que todos apoyan. Tinta Libre. Tinta Libre. Es una editorial mediana, bueno, lo que hablábamos con ella, es una editorial mediana, pero lo que tiene de bueno es el sistema que tiene de publicación. Ellos tienen un sistema que es on demand. ¿Qué quiere decir? El que compra el libro, o sea, no es que hay 100 libros de la tirada, te exigen que vos compres la tirada, sino que si querés compras, el autor si quiere compra. Si no, viene una persona, suponete, vos querés comprar el libro, le compras a través del portal, ellos lo imprimen en ese momento y te lo mandan. Claro. Entonces, para el autor novato, el costo de inversión es mucho menor.
Claro. Entonces, para arrancar en el circuito editorial, era la mejor opción. Claro, mirá vos qué bueno. No, porque cuando yo lo hice, tuve que pagar los 200 libros. que Exactamente. Lo más caro es el ejemplar ese. Claro. Eso ahora disminuye. Exactamente. Porque no es lo mismo estar con... Yo perdí un montón la visión con la computadora. Y vos lees desde una página impresa y es muchísimo más corto. Pero toda la vida No reemplaza lo tradicional. Aparte vos jamás fíjate la que el tecnología. color de las páginas Y el tamaño de la y el letra. tamaño de la letra lo que hace es que se te descanse la vista, no que se te canse. Aparte el libro tiene una mística, digamos, ya al ser un libro, ya al abrir un libro es otra cosa. Por más que vos después lo veas en la computadora, un libro, No se puede leer. no es lo mismo. No, No es lo mismo. Dígame anticuado, No, no Y es lo mismo. orgullosa. No es lo mismo. Y orgullosa. Pero el modelo que tiene tinta libre es beneficioso para los autores emergentes. Digamos, en el transcurso del tiempo, después, una vez que vos vas creciendo como autor, sí, las otras editoriales te benefician en lo que es difusión, que son más fuertes. No es lo mismo, por ejemplo, Duncan, donde publicó ella, Sí, yo también. que tinta libre. Es como decir, publicás una nota en un diario de Santa Fe en el Clarín. Claro. No, el diario es diario. Aparte lo moderno, la modernidad que tiene, es fabulosa. Claro, este sistema, digamos, ellos no imprimieron nomás, no saben de todo esto. Sí, sí. Digamos, todo eso valor agregado de autor. Pero bueno, o sea, esa es la diferenciación. O sea, es como decir, este libro en la oscuridad y tener una lucecita arriba, acá hay un libro. Esa es la diferencia del libro. Eso es lo que le decía, en un océano de libros, eso es lo que hace la diferencia. Sí. Muy bien. Sí. Claro, gracias por exponerlo para que el Señor también se dé cuenta de lo que se trata el escaneo también y para que todos lo podamos ver porque está fantástico. O sea, Por ejemplo, fíjate, acá en la misma solapa te dice, advertencia, que está hecho a propósito, porque cuando vos decís peligro, te vas a ir. Advertencia, los QR incluidos en este libro no son simples extras. Cada uno desbloquea contenido exclusivo creado para potenciar y completar la experiencia del lector. Y después más adentro dice que no es condicionante. Exacto. También está donde dice que los derechos de la música que se reproduce son propios de los autores, no me pertenecen. Está bien. No tenés que estar pagando vos. Claro, no, es como se reproduce a través de Spotify. Spotify le paga a los autores de cada música. Se terciariza como corresponde. Exactamente. Cada uno. Entonces, respetar los derechos de los autores de la música y no tenés problema. Cada maestrito con su libro. Exactamente. Todos amigos. Y el alumno, cuando está preparado, recién ahí aparece su maestro. Así que ahí vas a tener los lectores que tengan que llegar a leer. Exactamente. Así es. Bueno, ¿están listos para sufrir? Solo que les voy a pedir es lo siguiente. Estamos hablando de la narrativa experimental que lo que busca es una experiencia inmersiva. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una experiencia inmersiva. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Es un pequeño ejercicio y voy a proceder a leer un capítulo. El que quiera lo hace, el que no quiera no lo hace, no hay ningún problema. A mí lo que me gustaría es que ustedes lo escuchen pero con los ojos cerrados. ¿Está? El que lo quiera hacer, primero vamos a hacer yo lo voy a guiar con la respiración, ¿sí? Empiezo a leer y cuando termino de leer, les digo, pueden volver y ahí abren los ojos. ¿Está?
¿está? Pero no los abran apenas termine de leer. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Dejamos No es hipnosis. No es nada raro. Es concentración. Después y cuando meditación. terminemos nomás me van a hacer transferencia, pero eso Claro. es parte del acto, no sé qué decir. Yo una vez Es mayor concentración. fui al teatro, Sí. Mar del Plata, y en una ocasión hicieron cerrar los ojos. Ujú. E inclusive entramos con los ojos cerrados y nos apoyábamos el público Sí, sí. con la mano del que iba delante. Qué grande. Ujú. Sí, fue fabuloso. Era, les explico, era una obra de teatro sobre Malvinas, la guerra de Malvinas. Y era tremendo porque sentía Claro, no sé. las bombas, No. las armas, todo. ¿Cómo lo sentiste? Fue como que... Sí, no. Exalta la emoción, ahí salta todo. Sí, fue fabuloso. Por eso, y mira, me lo hiciste recordar. Gracias. Vos anulás un sentido y Claro, se despiertan más los claro, demás. porque digamos, es un fenómeno psicológico donde vos, al cerrar los ojos, tu oído se agudiza, porque al tener la falta de uno se agudiza el otro y tu capacidad de concentración aumenta. Al no tener el incentivo visual, ¿a qué seguimos? Ahí. Y el olfato, como se Claro, pierde los la demás pólvora. Ay, fue Claro, o sea, trabaja a través de los sentidos. Sí. Esa digamos, el objetivo de la inmersión, ¿sí? Donde vos no solamente leas la historia, sino que la vivas. Ay, sí, Sí. fue impresionante. Realmente. Bueno, esperamos un momentito. Bien, como anticipación, este capítulo que les voy a leer ahora se llama La madre que ya no canta. Bien. Les voy a pedir entonces que cierren los ojos, déjense guiar por mi voz. Vamos a inhalar, mantenemos, exhalamos, inhalamos, mantenemos, exhalamos. No supe cuánto tiempo pasé allí, de rodillas, con el alma desnuda y rota. El bosque no volvió a hablarme. Pedro colocó su mano en mi hombro, pero ni el calor ni las palabras podían tocar lo que había perdido. Cuando por fin me levanté, el mundo ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había quebrado o transformado. Solo entonces lo vi. Las cenizas, como polvo de estrella, comenzaban a moverse por su cuenta. Las cenizas regresaron a mi mano, como si el aire mismo las hubiera llamado, pero no era todo. Con ellas, unas pequeñas hojas comenzaron a unirse, surgiendo del suelo, creciendo con rapidez y un orden que parecía responder a un propósito oculto. Eran verdes, pero opacas, teñidas por una melancolía que no alcanzaba a comprender. El contacto con ellas me estremeció. Una corriente fría atravesó mi cuerpo. No era un mal presagio, pero sabía que ese gesto no estaba exento de un precio. Las hojas se acurrucaron en mi mano, apretadas alrededor de las cenizas, como una ofrenda de vida que pedía algo a cambio.
Entonces, la raíz de todo este viaje se hizo presente nuevamente. Era un recordatorio de lo que quedaba por hacer. La madre que ya no canta. El quinto y último. El nombre resonó en mi mente como un susurro lejano, cargado de una tristeza tan profunda que me hizo vacilar. Ya había recorrido mucho y aún así el final no parecía acercarse. La madre que ya no canta. ¿Qué sacrificio requeriría ella? ¿Qué ofrecería esta vez? El precio por cada uno de los guardianes había sido alto, pero este último, parecía más que una carga. Sentí que el destino se tejía de manera inevitable hacia ese encuentro, pero no había marcha atrás. Estaba decidido. Sería la prueba final, la que cerraría este ciclo lleno de sacrificios y pérdidas. Con las hojas en la mano, las cenizas en su centro, todo lo que había pasado y lo que vendría parecían converger en un solo punto. Cada palabra que el nombre implicaba se hacía más pesada en mi alma, el peso de lo incomprensible. Algo fundamental en este viaje, algo que había permanecido en las sombras, a punto de salir a la luz. El aire se volvió más denso a medida que nos adentrábamos en la selva, como si la propia tierra respiraba de manera irregular, cansada, aguardando la llegada del inevitable. Cada paso parecía sumirnos más en un túnel de incertidumbre. Los árboles, que antes se alzaban como testigos mudos, ahora se sentían como figuras que nos observaban, esperando la revelación. Pedro caminaba a mi lado, en completo silencio, pero con una quietud en su rostro que reflejaba la misma duda que me atenazaba a mí. Sabía que no era el único que sentía la carga de lo que estaba por venir. Esta última etapa del camino no podía recorrer sin un sacrificio definitivo. Todos los pasos previos habían sido preparativos, pero el final sería el juicio, la última puerta que deberíamos cruzar. A medida que nos acercábamos al corazón de la selva, algo en el aire cambiaba. Un canto lejano, apenas audible, parecía deslizarse entre las ramas. Pero no era un canto de alegría ni de vida. Era el canto del eco de algo perdido. Una voz que nunca llegaba a completarse. Una melodía que se desvanecía antes de nacer. Nos detuvimos. El sonido se hacía más cercano, pero aún borroso, como si la madre que ya no canta estuviera allí, cerca, pero retenida en su propio dolor. ¿La oyes?, preguntó Pedro casi en un susurro. El aire estaba cargado con un peso invisible que parecía apretarnos el pecho. A medida que nos adentrábamos más, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si el propio paisaje llorara las penas de un pasado irreversible. El terreno era árido, agrietado, como una piel vieja y olvidada por el tiempo. El suelo estaba cubierto por una capa grisácea de polvo que se levantaba con cada paso, envolviéndonos en su manto de desolación. Árboles secos, que alguna vez fueron orgullosos y llenos de vida, ahora se erguían como esqueletos, sus ramas extendidas al cielo como garras que pedían venganza. No había hojas ni flores, ni el canto de un solo pájaro. Todo estaba muerto, sumido en silencio, tan profundo que se podía escuchar el susurro de la tristeza misma. A lo lejos, las ruinas de lo que una vez fueron hogares
o templos apenas se distinguían entre la neblina. Las paredes desmoronadas y ennegrecidas por el paso del tiempo parecían susurrar historias de antaño. La tierra, aunque estéril, parecía estar marcada por cicatrices invisibles, como si el dolor hubiera dejado su huella en cada rincón. No había vida en el aire, solo una quietud que aplastaba el alma. Hasta el viento tenía miedo de perturbar la paz macabra que reinaba en ese lugar. La luz que atravesaba el cielo era débil. Parecía que el sol, al igual que todo lo demás, había perdido su fuerza. Un resplandor pálido, enfermizo, iluminaba las sombras largas que se extendían por el terreno. Cada rincón parecía estar teñido de un gris melancólico, un color que absorbía la esperanza y la dejaba marchitarse sin remisión. Era una tierra que ya no respiraba, sumida en una tristeza tan profunda que todo su alrededor exhalaba desesperanza. No había lugar en este mundo olvidado para la alegría. Aquí los recuerdos no podían descansar. El sufrimiento de los que ya no estaban aún flotaba en el aire, suspendido como una niebla eterna. Un lugar que hablaba de pérdidas irreparables, de vidas arrancadas sin piedad, de canciones que nunca más resonarían. La melancolía se filtraba en cada grieta, en cada fragmento de lo que alguna vez fue. De repente, entre las sombras, surgió una figura, una presencia que parecía fundirse con el paisaje mismo. Su cuerpo, delgado y etéreo, se movía sin esfuerzo, ajeno a la gravedad. No caminaba ni flotaba, simplemente existía, desplazándose con la calma de una entidad que había estado allí mucho antes que los hombres pisaran el mundo. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Su rostro era difuso, como una niebla que no se podía atrapar. Su piel parecía hecha de corteza, incluso más que la de los otros guardianes. Pero algo en sus ojos, esos ojos, vacíos que no veían, me heló la sangre. El último guardián, susurró Pedro con la voz temblorosa. La figura se detuvo frente a nosotros sin pronunciar palabra. Pertenecía en una quietud infinita, sin prisa, como si el tiempo no la tocara. Has llegado, dijo con una voz quebrada y profunda que no era sonido, se sentía en el suelo, en el aire, en el pulso mismo de la selva. Era la resonancia de un dolor antiguo. Entonces el aire cambió, casi imperceptible, pero real. Las cenizas que me habían guiado, junto con la sangre de mis manos, el collar y las hojas sobre mi palma, comenzaron a moverse por su cuenta, atraídas por una fuerza invisible. Flotaron danzando alrededor de la mujer inmóvil. Las partículas de polvo y vida se entrelazaron en un torbellino, una corriente que se condensaba entre nosotros. Entonces ocurrió lo impensado. Su forma antes difusa empezó a volverse sólida. Parecía que la tierra la consolidaba, que las sombras de su dolor le ofrecían un cuerpo definitivo. Fue en ese instante cuando por primera vez vi su rostro y me detuve. Lágrimas surcaban sus mejillas, gotas brillantes que resplandecían con una luz inalcanzable. Su expresión, antes inmóvil, reflejaba el sufrimiento de quien lo ha perdido todo. No solo a su pueblo, no solo a su gente, había perdido algo más profundo. Su alma misma parecía desgarrada, como si la esencia de su ser hubiera sido arrancada y pisoteada por siglos de abandono y olvido.
Cada línea de su rostro estaba marcada por un dolor eterno. Su mirada, vacía pero cargada de recuerdos, no dejaba lugar a dudas. Había sido despojada de todo lo que una vez amó. El alma de aquella mujer, esa madre que ya no cantaba, había sido consumida por la tragedia. Su corazón hecho escombros junto a las ruinas de su gente. No se trataba solo de la pérdida de seres queridos, sino la pérdida de su propio ser, como si su existencia se hubiera disuelto en la nada. A través de sus lágrimas vi el reflejo de un abismo, de la oscuridad que había vivido, un pozo sin fondo que jamás podría llenarse. Esa tristeza no nacía únicamente de la muerte de su pueblo, sino de la extinción de su humanidad. Y allí, en el vasto silencio que nos rodeaba, sentí su dolor dentro mío. Ahora las raíces de su desdicha también se nutrían de mi alma. Todo lo que amé me lo arrebataron. Susurró su voz quebrada, cada palabra una herida abierta. ¿Cómo podría cantar si mi pueblo fue exterminado, si mis hermanos fueron masacrados, si mis hijos me fueron arrancados de los brazos? Su mirada se perdió en el vacío, las palabras flotando como ecos de una pena tan profunda que ni siquiera podía tocarse. Y en ese instante su desesperación me envolvió como una niebla oscura, cargada con el peso de lo irremediable. Me acerqué lentamente, con pasos suaves, temiendo que el simple crujido de mis pesadas quebrara el dolor suspendido en el aire. Ella no retrocedió, permaneció allí inmóvil, atrapada en la gravedad de su propio sufrimiento, como una sombra encadenada a su propio tormento. Me perdí en sus ojos, reflejaban una pérdida tan absoluta que parecía imposible que un alma pudiera resistir semejante vacío. Sin pensarlo, le abracé, con un gesto suave, pero cargado con la determinación de que quien comprende que hay dolores que no pueden ser ignorados. Rodeé su cuerpo con mis brazos y en ese acto le ofrecí todo lo que tenía. Mi hombro para el llanto, mi alma para el consuelo. Abandona el dolor, le susurré al oído, la voz temblorosa bajo el peso de su sufrimiento. Deja que esa carga ahora sea mía. Entonces sus lágrimas, hasta entonces petrificadas por el tiempo, se convirtieron en un llanto profundo, una inundación muda que estremeció cada rincón de mi ser. Su rostro se hundió en mi hombro y con él la soledad ancestral que había cargado durante siglos me invadió. Era una angustia tan brutal que sentí el aire apretarme el pecho. Miles de cuchillas invisibles atravesaron mi corazón, desgarrándolo desde adentro. Vi sus recuerdos, las imágenes de sus hijos, su gente, el estruendo de la guerra, el eco de la desolación. Sentí su dolor como si fuera el mío. Entonces una compasión indescriptible me llenó. El dolor que cargaba no era solo suyo, sino también ahora mío. Y de todos los que una vez perdimos algo que creíamos eterno. Su pena dejó de ser una maldición. Se transformó en un peso compartido, en una herida común. Canta de nuevo, no por ellos, canta por ti, porque mereces recordarlos con amor, no con sufrimiento. De pronto, el llanto cesó. Un silencio denso ocupó el espacio, pero solo por un instante. Un canto suave, dulce y lleno de una tristeza infinita
comenzó a llenar el aire. Parecía que la tierra misma respiraba al ritmo de su voz. No pude hacer otra cosa que quedarme allí en silencio, escuchándola, absorto en el canto que brotaba de su ser. Pedro a mi lado no salía de su asombro. Sus ojos se habían abierto de par en par, atrapado en un trance de belleza y melancolía. Ninguno de nosotros pudo hablar, solo estuvimos allí, envueltos por una melodía que parecía deshacer el peso de toda la tristeza del mundo. Ella extendió su mano hacia mí con una suavidad inhumana. En su palma reposaba la última gema, azul, casi translúcida, resplandeciente como una estrella atrapada en la tierra. Era la ofrenda final, el vestigio de su sacrificio, el dolor transformado en algo tan puro como el alma que lo ofrecía. La tomé con reverencia, sintiendo el peso de lo que representaba. Pedro cayó de rodillas. En cambio me mantuve en pie, pero no porque fuera más fuerte, sino porque algo en lo profundo de mí también se rompió. Algo que había estado sellado desde mi llegada a este mundo, el dolor ajeno, el sufrimiento de los que ya no están, había encontrado esa grieta y por allí me atravesó. La mujer, envuelta en una tenue luz dorada, alzó su mano y me rozó el pecho. Una brisa cálida me atravesó como un torrente, como si algo dormido hubiera despertado en lo más profundo. Una conexión, no solo con ella, con todos, con la historia, con los que lucharon, con los que cayeron, con los que resistieron hasta el final. Tú no eres solo el portador del juicio, dijo con voz quebrada pero luminosa. Eres el eco de lo perdido, el puente, el que recuerda. Y entonces lo comprendí. El último guardián no era una prueba, era una bendición disfrazada de pena, una advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando el poder se toma sin memoria, sin duelo, sin amor. La canción se extendió como un río. Ya no era solo ella quien cantaba, era la tierra, la selva, los muertos, todos aquellos que una vez dieron su vida por algo más grande que ellos. Y mientras la melodía se elevaba al cielo, nublado comprendí algo que nunca había querido aceptar. Este mundo no podía salvarse con poder, no con violencia, sino con memoria, con compasión, con sacrificios que no se olvidan. La mujer bajó la mirada y el canto se volvió murmullo. Sus pies comenzaron a disolverse como arena arrastrada por el viento. Gracias, susurró, por recordarme que el dolor me había hecho olvidar. Y se desvaneció. Pero su voz no. Esa quedó grabada en la tierra y en mí. El silencio que siguió no fue vacío. Pesaba, como si contuviera todas las palabras que no dijimos. Cargado. Parecía que el mundo, por un instante, hubiera hecho una pausa para rendir homenaje. La bruma ya no era enemiga, ahora danzaba a nuestro alrededor como un velo espeso. Pedro aún no se levantaba, lloraba en silencio, lloraba por ella, por todos, y yo por dentro también. No podía permitir que ese momento se perdiera, tenía que recordarlo, sellarlo en mi carne, en mi alma, como una marca indeleble, porque sabía que en adelante vendrían oscuridades más profundas, engaños más sutiles, y si olvidaba esto, me perdería. ¿Viste eso?, dijo Pedro finalmente con voz áspera, rota. Asentí, no tenía palabras. Él me miró con los ojos rojos y las manos temblorosas. No era una simple guardiana, ¿cierto? No, respondí. Era la última voluntad de su pueblo.
una herida que todavía sangra. Me puse en marcha con dificultad. El cansancio se sentía más espiritual que físico. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero algo me decía que el mundo allá afuera había seguido girando, indiferente. Y sin embargo, algo había cambiado. El suelo, antes hostil, se sentía firme bajo los pies. Las ruinas ya no parecían serlo, sino monumentos. Monumentos a los que murieron sin que nadie les escribiera una canción, excepto ella. Y ahora, nosotros. Pedro se secó la cara y se incorporó. Tenemos que seguir, dijo sin convicción. Sí, respondí, pero no como antes. Caminamos en silencio por el sendero que se abría ante los árboles. Detrás de nosotros, las ruinas quedaron en paz, como si hubiesen esperado siglos para que alguien las escuchara, y ahora podían dormir. Pueden volver. Ahora nosotros. Bueno, espero que este pasaje, yo les dije que era fuerte, les haya llegado como me llegó a mí mientras lo escribía y lo leía. Este pasaje, este capítulo, sacando la ficción, la fantasía y demás, quiere representar el espíritu de los pueblos que desaparecieron y nadie cantó por ellos. Es un pequeño homenaje de un simple autor a tanta gente que desapareció sin dejar un rastro en la tierra. Bueno, eso era lo último que les quería dejar. Espero que a veces hay cosas que son difíciles, pero también son valiosas, porque nos hacen seguir adelante. Así que bueno, eso les quería regalar. Espero que les haya gustado. Yo lo sentí más como el dolor de la madre tierra, que nos encarna a todos. Cada uno interpreta. Sí. Y llora por nosotros. Y llora por todos. Pero está bueno eso, o sea, soltar el dolor. Exactamente. Todo se cura con amor. No hay que anclarnos en el dolor, sino que tenemos que seguir, aunque sea difícil. Que es una vibración más alta. Pero a veces el dolor es tan fuerte que no vemos otra cosa más que el dolor. Sí, es una etapa del duelo. Hasta que, bueno, alguien o algo, no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una situación que nos da el hombro para llorar y seguir adelante y recordarnos que hay algo más que el dolor. También existe el amor. Totalmente. Así que bueno, no sé si tienen... ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Están procesando todo lo que...? A mí me parecía como ver, yo veía el sol en la ciudad. ¿Qué sé yo? Me parecía ver. Lo sintió, aparte de sentir lo que vieron, o sea, ¿qué tal les fue la... Bueno, fue difícil, pero ¿qué les pareció la experiencia? Fue inmersiva, lo sintieron como que lo estaban viendo. Gracias por venir. Ah, Y quería quedar al final, pero no, estamos terminando, gracias. No es difícil imaginarlo porque los que ya están bien a cada paso que da lugar a solamente escuchar, ¿no? Un poco eso también, lo que te iba a decir, destacar esto que estaba haciendo cuando lees un libro, tener la visión del autor de lo que quiso decir, ayuda mucho cuando uno lo lee.
Es que la idea, o sea, también que cada lector recibe el mensaje y lo decodifica y lo adapta a sus vivencias. Entonces, el mensaje por ahí es distinto. Claro. El Solo que- sentimiento de cada uno. Exactamente. Solo que lo que les comparto es lo que sentí en el momento de lo que lo leí, que lo escribí. Pero después cada uno es dueño de su mundo. Exactamente. Es dueño de su mundo. Si bien cuando nosotros, la magia del libro es que cuando vos abrís un libro, te sumergís en el mundo, dejás de ser vos y pasás a ser el personaje. Las vivencias y las cosas que hay en el libro, las procesás también, pero las procesás en base a tus vivencias. O sea, tenés el personaje, pero vos sos la otra parte del personaje. Vos haces el complemento. Por ende, lo que vos sentís a lo que vive, el autor no te lo puede condicionar porque es imposible. Te puedo guiar hasta la parte del duelo, te puedo guiar hasta la parte de la tristeza, la parte de la alegría, pero cómo vos lo procesás, cómo vos lo recibís y qué es lo que tu mente siente y tu corazón en ese momento, es pura y exclusivamente del lector. Eso es lo grandioso de los libros. Por eso te sirve para sacarte por ahí cosas de adentro. Capaz que tenés Para sanar. Exactamente, tenés algo adentro que capaz que no sabés cómo llevarlo, cómo expresarlo, o como yo digo, hasta en la oscuridad más absoluta, una chispa puede ser un faro para guiarte en el camino. Entonces, hasta la cosa más sencilla, capaz que compras un 2 corazones y esa frasecita que te trae, justo te cayó en un momento que vos necesitabas eso para que te hiciera el clic. Sí. Estamos hablando de algo que es comercial, pero no importa, porque eso es lo grandioso. En cualquier lugar puedes tener una señal con una chispa que te encienda. Bueno, la venta del libro es comercial, pero el contenido que tiene, eso te llega al alma. Claro. Olvídate. O sea, Yo la otra vez me preguntaban en una entrevista que tuve en Nelson el otro día, yo lo que les explicaba es que la historia no es una historia comercial. Esto no es una historia comercial. Es una historia que necesitaba ser contada para el que la quiera leer, para el que la quiera disfrutar. ¿Sí? Pues la podía haber hecho comercial, como hay un montón de libros comerciales que decís, bueno, hoy está en auge tal cosa, listo, hacemos romance fácil y lo vendemos, ¿sí? Pero ¿qué te deja? Nada. Yo con esta historia fui fiel a lo que nació hace 20 años, esa historia que tenía contada. Que andes bien. Gracias. Espero que te haya gustado. Sí, ¿cómo que no? Me hagas una cosita, pero sí, sí. Dale, Sí. dale. Chao, nos vemos. Chao. Eso. Una historia. La vida es hermosa. La vida Obviamente. es hermosa. Con simples cosas, un mate, una caminata. Abrir No solo el amor, no solo hay que curar con amor. No solo hay que curar Ay, con amor. qué La vida es hermosa. los Somos ojos. afortunados de haber venido al mundo. Ahí abrir los ojos, ya, Eso ya nomás. somos afortunados. Sí. Chao, gente. Gracias. Afortunados de estar en esta presentación. Y los, nos que movilizaste. y los que se lo perdieron, bueno, qué lástima. Ah, Qué pena. ya Ya lo tendrán que comprar para enterarse. Igualmente, digamos, esto yo estoy filmando, después lo voy a subir a mi canal de YouTube. Ah, está todo. Todo esto, sí, todo filmado. No, pero es la idea, es la espontaneidad. Cuando estuve en la presentación, acá que me estoy filmando a mí, no sale, pero se escucha. Yo lo que, por ejemplo, la presentación que hicimos el viernes pasado en la Biblioteca Alberdi, se vivió en 2 partes. Arriba del escenario y abajo del escenario. Cuando bajé entre el público, se dio esto de hablar, preguntar, ¿qué es la idea? Es un intercambio, o sea, no es el autor allá arriba en un altar intocable. No, el autor es uno más
que escribió un libro y punto, digamos, pero que la idea es compartir. No es que yo vengo a venderles el libro. No, yo les vengo a contar mi historia. Les vengo a contar la historia del libro. Por eso, ustedes son los primeros que escuchan pasajes del libro y seleccionados que me parecieron valiosos, que tienen un mensaje profundo, humano, fuera de la historia de fantasía. Y les vuelvo a decir, yo lo que siento es eso, la chispa en la oscuridad. Ese es el mensaje, la chispa en la oscuridad. Y la chispa a veces viene del lugar menos pensado. Muchas gracias. Les agradezco todo el corazón de Romero y espero que, a pesar de haber sufrido, lo hayan disfrutado.